Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Puede sentarse. Vamos a hablar bajo el título que tenemos acá en el lema, que es agradarle a Él. Porque dice el libro de Efesios, capítulo 5, verso 25, maridos, en nuestra traducción sería: amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y dice: se entregó a sí misma por ella. Y aquí comienza el punto, porque dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Quiero que entendamos que una de las primeras cosas que el creyente debe tener en su mente y en su corazón es que Cristo mismo muere a limpiarnos, muere para limpiarnos, para santificarnos, con una finalidad. Y es que la iglesia, que usted y yo podamos ser presentados en aquel día a sí mismo como una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha. Quiere decir que la finalidad de esa muerte de Cristo es para presentarnos delante de Él mismo como personas limpiadas, purificadas, santificadas. Quiere decir personas que le podamos ser agradables a Él. Y eso quiero dejarlo muy claro, porque algo para que a nosotros nos vaya bien, es lo que la gente piensa, pero debemos entender que el motivo por el cual Cristo hizo todo este sacrificio para limpiarnos y para santificarnos, había una finalidad, y la finalidad es que podamos ser presentados agradables delante de Él. Porque dice acerca de una novia, una iglesia, una esposa que sea santa, que sea sin manchas, que tenga una vestidura blanca, limpia, que no tenga arrugas esa vestidura? Porque la Biblia habla de estas cosas porque hay una finalidad, y es que el maestro está preparando a la novia, que es la iglesia del Cordero, para que aquel día de las bodas la iglesia se pueda presentar limpia, la iglesia se pueda agradar a Él. Eso tenemos que dejarlo claro, porque si uno no tiene claro que nuestro objetivo es serle agradable a su presencia, que nuestro objetivo de vida es adorarle, es ser esa compañía del Señor, de adoración, de alabanza a Él. Entonces, cuando la gente no entiende ese principio, la gente no se guarda, la gente no procura vivir, procura cuidar la vestidura, porque a veces desconocen las personas de quién se van a presentar. Entonces debemos entender que Él es santo y Él no se va a casar con una novia impura, una novia contaminada, una novia dañada, sino que precisamente dice que se entrega a sí mismo con una finalidad: presentarnos delante de Él, presentarnos específicamente sin mancha, sin arruga. Y dice algo el verso, y es que dice una iglesia gloriosa. Y aquí yo quiero entrar en esto, porque cuando la Biblia habla de una iglesia gloriosa, la palabra gloria, hay varias maneras o varias traducciones en la Biblia, y una de las traducciones es esa gloria kabod, pero también está la gloria doxa, y también está la gloria chequiná, que es una gloria nombrada externamente. Entonces, cuando el Señor habla de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, está utilizando el término doxa. Es decir, voy a explicarlo. Estamos diciendo que, voy a explicar que la gloria acabó, que por ejemplo fue la que cubrió también el templo. Dice la Biblia que el templo llega un momento que se cubre de nubes, al igual que la montaña donde estaba Moisés era cubierta de nubes. Llega un momento que las nubes cubrían, y literalmente esa gloria que se manifestaba en el templo era la gloria acabó. Era una gloria que originalmente tiene que ver con una gloria pesada, con una gloria grande, con una gloria numerosa, rica, sobreabundante, es decir, con una manera de la manifestación de Dios muy grande sobre esa gente. Pero entonces hay otra gloria, que es la que está hablando Efesios cuando dice que la iglesia es para presentarla delante de Cristo como una iglesia gloriosa.
Y eso es una de las cosas que la gente no ha comprendido hoy en día. Y es que la iglesia no está llamada a ser una vergüenza para el mundo. La iglesia está llamada a ser respetada y a ser gloriosa. Porque debemos entender algo, hermano. Debemos entender algo. Cuando el pueblo aún inconverso, cuando el pueblo ve la gloria de Dios manifestada en las iglesias, cuando el pueblo ve que en esos lugares Dios que está haciendo milagros, sanidades, cuando el pueblo ve que cuando llega la gente a la iglesia Dios revela el pecado oculto, Dios sana, Dios restaura, la gente comienza a tener temor al Dios a que le servimos. Y la iglesia que va a ser presentada delante del Cordero no es una iglesia debilitada, no es una iglesia cobarde, no es una iglesia muerta, no es una iglesia dormida, no es una iglesia avergonzada, es una iglesia gloriosa. Entendamos ese principio, porque la gente normalmente tiene un concepto extremado de humildad que pasa de ser la humildad que Dios llama a ser algo que no es humildad, que es una vergüenza. Nosotros somos la iglesia y la novia del Cordero, y la finalidad, dice la Biblia, de él limpiarla, santificarla, equiparla, hacer tanto en nosotros, es para presentarnos delante de él como una iglesia gloriosa, no como una iglesia que tiene de qué avergonzarse, no como una iglesia que camina mal, repito, no como una iglesia que tiene miedo, que es cobarde, que tiene incredulidad, que tiene nada de eso. La iglesia de Cristo que va a ser presentada es una iglesia gloriosa, y la palabra que utiliza no es la Cabob, que la Cabob dijimos que era esa nube, una de las traducciones fue cuando en aquel tiempo era la nube, que era pesada, que era grande, que era rica, que era numerosa, que era una gloria sobresaliente. Pero en este caso, cuando habla de presentar a la iglesia como una iglesia gloriosa, utiliza un término que es la gloria doxa. Y la gloria doxa, cuando es usada en la Biblia, representa específicamente opinión. Repito, la gloria doxa representa opinión, pensamiento, reputación, estima, es decir, prestigio. Explico eso. Porque en el original, cuando está la palabra doxa, una de las maneras que se traduce es opinión, pensamiento, reputación, estima. Y si unimos toda esa, entendemos que se refiere a prestigio. Y cuando dice, por ejemplo, y habla de la gloria doxa de Jehová, se refiere que su nombre sea conocido en esta tierra, su reputación, su prestigio, su señorío, su poder, su autoridad, que sea reconocido, la opinión de la gente, el pensamiento de la gente pueda reconocer y confesar a Dios. Ahí hablamos de la gloria doxa, la gloria del reconocimiento. Entonces, cuando el Señor dice que quiere presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, y está utilizando la palabra doxa, significa que Él está diciendo que quiere presentar a una iglesia, la cual es una iglesia prestigiosa, es una iglesia que tiene la gente un alto pensamiento y una alta estima, una alta opinión acerca de ella, su nombre. Porque, hermano, nuestro comportar dice mucho. Y cuando usted se casa, usted espera casarse con una mujer recta que la sociedad dice, wow, qué mujer con la que se está casando este hombre. Cuando usted se casa, mujer, usted quiere que la gente diga, wow, qué hombre derecho con el que se está casando. Normalmente la gente no espera que aquel día que se presenta la boda digan, ay, con quien decidió casarse, mira, con la peor del pueblo o con el peor del pueblo. Estoy dando un ejemplo, porque que no menosprecien es otra cosa. Estoy queriendo decir con eso que Cristo habla de que Él está esperando presentar a la iglesia gloriosa, una iglesia de alta reputación, de alta estima. Y eso tiene que ver con algo muy importante, que es nuestro testimonio también. Porque cómo caminamos, Él no se va a casar, repito, hablando de celebrar las bodas del Cordero, con una gente que realmente al reino de Dios yo creo que le daría casi que, no sé si usar la palabra vergüenza, porque normalmente los hijos con una iglesia que si los de allá afuera conocen a ese hermano o esa hermana, van a decir, no, si ese está peor que yo. Cristo no camina de esa manera. Dice la Biblia que claro que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Precisamente con qué finalidad? Restaurarlo, santificarlo, limpiarlo y presentarlo glorioso, reconocido, en alta estima. Porque la gente podrá decir, fue,
pero no pueden decir sigue siendo. Repito, la gente podrá decir, pero si ese era el borracho, era la alcohólica, era el drogadicto, era el que mataba, era el que robaba, era el que fumaba, era el mentiroso, era el fiestero. Pero van a decir era, no pueden decir es. Y bendito Dios, porque es que eso es lo que debe pasar con nosotros, que la gente está bien que sepan quiénes fuimos, pero bendito Dios que tengan un concepto real de quiénes somos hoy, que no digan que todavía seguimos siendo chismosos, murmuradores, ni nada de eso, porque el Señor va a presentar. Imagínense la sorpresa que se van a llevar los vecinos cuando digan, la vecina que chismeaba conmigo se fue en el rapto. Eso no va a pasar. No va a pasar que los vecinos digan, ¿y cómo que se fue si era bien chismosa? Eso no va a pasar, eso no va a pasar. A no ser que esa gente se haya arrepentido y que utilicen realmente la palabra era, no es, era, fue. Pero no quiere decir que lo siga haciendo. Repito, la palabra que se utiliza en Efesios es la palabra doxa, presentar una iglesia gloriosa. Y dijimos que doxa dentro de la traducción tiene que ver con opinión, pensamiento, reputación, estima, es decir, prestigio. Y eso a mí me impacta. Porque la iglesia, repito, es una iglesia gloriosa. Por eso no procura hacer las cosas bien. Este es el local donde se reúne la iglesia. ¿Qué hace uno? Uno no quiere que ni nosotros mismos ni los de afuera tengan un concepto equivocado, ni nosotros ofrecerle a Dios lo peor. ¿Qué intentamos hacer? Tener algo bonito, ponerle con mucho amor una decoracióncita. Si las flores duraran más, no fueran artificiales, fueran naturales, porque siempre le queremos dar a Dios lo mejor. Pero eso estamos hablando de una iglesia, en general esto es un local, estamos hablando de una iglesia gloriosa, que tiene reputación, que la gente no va a decir, todos los que llegan ahí son gente que no le importa cómo hacen las cosas, cómo canten o cómo prediquen, que no le importa ni cómo se visten ni cómo van, no les importa nada. No, que la gente dice, esa gente le echa ganas. Nosotros los vemos que hay un sábado al mes que se ponen a limpiar todo, los vemos. ¿Por qué? Porque es una iglesia gloriosa, es una iglesia sin mancha, es una iglesia de prestigio, es una iglesia que tiene una reputación, repito, para avanzar. Quiere decir que si ese es el objetivo de Cristo, presentar una iglesia gloriosa delante de Él, cuando hablamos de agradarle a Él, estamos hablando que para yo agradarle, yo necesito presentarme delante de Él habiendo sido limpiado, habiendo sido purificado, con vestiduras limpias, con vestiduras blancas, sin manchas, sin arrugas, para que yo sea agradable delante de la presencia de Dios. Ahora, Él mismo es el que nos limpia, es el que nos santifica, porque primero cuando llegamos a Él, claro que las primeras veces que llegamos contaminados, dañados, sucios, pero precisamente el fundamento que ya repetí varias veces dice que la finalidad de Cristo de limpiarnos y de santificarnos es presentarnos gloriosos delante de Él. Así que entendamos eso, porque ese es el ministerio de la restauración. Ok, y claro que no dejo por fuera hablarle de la otra gloria nombrada, o otra de las traducciones de la palabra gloria que se ha atribuido. Los judíos han atribuido la palabra Shekinah. Y la palabra Shekinah tiene un significado que a mí me gusta mucho, porque significa habitar, la presencia de Dios que habita, y hay otros que lo traducen como la radiancia de Dios, es decir, lo que la misma presencia de Dios emana, lo que la misma presencia de Dios transmite. Eso es impactante porque la palabra Shekinah describe, una de las traducciones es la habitación de Dios, o el lugar donde Dios habita. Y eso para mí es impactante, porque quiere decir que el Señor quiere presentarnos con un prestigio, pero cuando habla de la gloria Shekinah está hablando de que la presencia de Dios quiere habitar en nosotros, y quiere a través de nosotros y a nosotros y en nosotros radiar, sentirse, manifestarse a su nombre. Primera de Corintios capítulo 10 verso 1 al 5 dice, ¿por qué no quiero, hermanos? Capítulo 10 de Corintios 1, Primera de Corintios 10, 1 al 5. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Wow. Eso a mí me impacta,
Porque primero hay un misterio grandísimo, porque lo que ocurrió en el antiguo era sombra de lo que se iba a manifestar. Y aquel el momento en el que había una nube que los cubría y también pasaron por el mar, lo describe el apóstol Pablo como el momento en el que ellos también fueron bautizados. Porque es impactante, en el Nuevo Testamento hay bautizos y la gente dice, ¿cómo en el Antiguo no hubo? Bueno, está describiendo la Biblia que ellos fueron bautizados con aquella nube y fueron bautizados en el mar cuando pasaron el mar, y dice que todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Dice, porque bebían de la roca espiritual. Esta roca es Cristo, pero me impacta que dice que la roca espiritual los seguía. Y eso a mí me impacta porque bíblicamente llega un momento que Moisés se sienta sobre una ¿qué? Sobre una roca. Y dice también la Biblia que el Señor le manda hablarle a la roca y que de la roca brotaran aguas. Y describe el libro de Corintios que la roca le seguía, pero las rocas no se mueven. Quiere decir que esa roca era profética y representaba a Cristo. Y eso es impactante, hermano. A mí me vuela la cabeza porque yo no logro imaginar si Moisés estaba consciente de que la roca que lo seguía, que la roca sobre la que se sentaba y que la roca que le daba de beber era el Cristo mismo manifestado de alguna manera para la gloria que estaba por ocurrir. Y dice la Biblia, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mire, la gente cree que agradarle a Dios es un lujo, un extra. La gente cree que yo voy a ser salvo, ya si yo me quiero esforzar por agradarle ya es otra cosa. Y la gente muchas veces no entiende que delante del trono de la gracia, en el reino celestial, Dios no va a tener gente que le sea desagradable. Dios no va a tener gente que diga no me agrada tu presencia. Eso no va a pasar. Dios va a tener a la gente que le ha sido agradable, la gente que ha agradado. ¿Y sabe qué dice la Biblia hablando del proceso que vivió Israel en el desierto? Dice que este grupo de gente no agradaron a Dios y que por eso se quedaron postrados en el desierto. Porque tal vez mientras el objetivo, no sé, es un ejemplo, tal vez mientras el objetivo de ellos era salir del desierto, el objetivo de ellos tenía que ser agradar a Dios en medio del desierto, para que Dios los sacara de ahí. El problema de uno es que uno quiere como objetivo que Dios nos saque del desierto, en vez de entender que en el desierto es donde yo más tengo que adorar, es donde yo más tengo que buscar, es donde yo le tengo todavía que seguir agradando a Él, para que entonces todo lo demás se manifieste. ¿Qué pasó? Dice la Biblia, se quedaron postrados en el desierto. Ahí se quedaron. Dice la Biblia literalmente que la generación que estuvo no vio la tierra prometida, sino que ahora la promesa se extendió a la siguiente generación. Y eso es impactante porque tristemente, aunque la promesa había sido originalmente para ellos, no lo vieron. Al menos dice la Biblia que por fe lo vieron y lo saludaron, pero realmente no estuvieron en esa tierra prometida. Y es importante aclarar esto porque quiere decir que agradar a Dios no solo es un lujo, no es un extra, es yo de por sí me voy a salvar y soy agradable y se me ocurre adorarle, pues es un extra, un punto extra para que Dios me haga una mansión más grande. No está diciendo eso la Biblia. Es importante entender que serle agradable es fundamental, porque Él va a presentar delante de Él una novia que le ama y que Él ama. Una novia o una iglesia gloriosa, lo hemos dicho. Entonces la iglesia tiene que ser agradable, y tan importante que puede hacer la diferencia entre que usted y yo nos quedemos postrados en el proceso, es decir, en el desierto, o que salgamos de él victorioso. Porque el objetivo de Dios no era que murieran en el desierto, el objetivo de Dios era que le agradaran también ahí. Dice la Biblia que nos probaría. ¿Y dónde nos iba a probar el corazón? Llevándonos al desierto. Entonces, ¿qué iba a probar en el corazón? Si aún viviendo lo que uno está viviendo, uno está dispuesto a hacerle agradable a él, agradarle a él lo que sea que estemos pasando, o si uno simplemente le cambian las prioridades. No. Ya por lo que estoy viviendo no le puedo dar prioridad a adorar a Dios, a hacer, porque yo tengo que ocuparme de mis cosas. Bueno, normalmente por ahí decimos que si tú te ocupas de las de Dios, Dios se ocupa de las tuyas. Y es una manera en la que entendemos Mateo 6:33 de buscar primeramente a Dios. Entendemos
que realmente la gente a veces invierte las prioridades y dice, no es que yo hasta cuándo yo voy a esperar en Dios, yo me tengo que ocupar de mis cosas. Y mientras el pueblo se ocupaba de buscar una manera de salir de ahí, y dice la Biblia también que no lo alcanzaron porque no agradaron a Dios, y no agradaron a Dios porque eran murmuradores, era gente que hablaba mal de los líderes en ese tiempo, era gente que hablaba mal de Dios porque si les daba comida se quejaban, si les daba la otra comida se quejaban, si no se las daba también se quejaban, y de todo se quejaban, y también estuvieron tras otros dioses en algún momento y de plano a Dios no le agradaron. Y Dios decidió, ¿sabe qué? La palabra dice que se quedaron postrados, es decir, Dios ahí los dejó en el desierto. Y es triste porque dijimos un principio, dijimos que Dios está comprometido con los que están comprometidos con Él. Tú te comprometes con Dios, Dios tiene un compromiso contigo. Eso lo manejamos, lo explicamos en estos días cuando hablamos bajo el tema un compromiso con Dios. Entonces, para mí es muy importante porque como ellos se ligaron a otros dioses, dice la palabra textualmente en los versículos siguientes del mismo Corintios 10, dice que ellos fueron tras fornicación de otros dioses. ¿Qué dijo Dios? Usted se va con otro, pero usted se queda solo en el desierto. Porque el que los podía sacar era Cristo y ellos decidieron dejar la presencia de Jehová su Dios para irse tras otros dioses. Quiere decir, repito, que agradarle a Él es tan importante. Y en original agradarle, utiliza la palabra, repito, la palabra original en agradarle es eudoqueo. Eudoqueo. Eu, que viene de bien o de bueno, y doqueo, que tiene que ver con pensar o considerar o parecer. Quiere decir que si usted liga bien con parecer o pensamiento, quiere decir que cuando hablamos de agradarle, de eudoqueo, estamos hablando de que a Dios nos considere buenos, nos considere vamos a mezclar la palabra eu bien con pensar, piense bien de nosotros. Mezclemos la palabra bueno con parecer, a Dios le parezcamos buenos, agradables, es decir, correctos. Necesito explicar esto. Voy a dar un ejemplo. Mateo 11, capítulo 25 al 26. Dice que en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es decir, que a Dios le agradó revelar las cosas de su palabra, los misterios de su reino, a gente que no calificábamos. Dese cuenta, usted y yo ni somos rabinos, ni somos jurínica, ni tenemos 3 doctorados en teología y en divinidades, ni nada por el estilo, pero Dios le place, entienden todavía. Tanto es así que los apóstoles hablaban y los fariseos se impresionaban y decían: pero si estos son hombres de vulgo. Y del mismo Cristo decía: ¿dónde ha sacado estas letras si él no estudió donde nosotros estudiamos? Y la gente se impresionaba porque a Dios le plació, Dios se agradó. Qué importante es agradarle a Dios, porque el agradarle puede desatar que Dios te dé cosas para las que tú no has hecho nada, para las que tú no calificas, porque repito, eso es la gracia, esa es la misericordia. Son cosas que tú no te mereces, que tú no calificas, que tú no hiciste nada para ganártelas, pero que Dios dijo: me agradaste, te lo voy a dar. Eso es preciosísimo, hermano, porque ese es el detalle por lo cual mucha gente considera que uno no califica para algo. Porque la gente dice: pero es que no hizo lo necesario aquí el que quiere ser líder tiene que esto y tiene que esto. Pero si Dios se agrada, Dios dice: hey, Emanuel, este que está ahí, ese que está allá, lo vas a poner, le vas a dar esta tarea, lo unge y le dice que vaya, que lo haga. Bendito Dios, nos dice: hable Jehová, que tu siervo oye, y amén se hace, porque es de quien Dios se agrada. Por eso, hermano, la gente que no entiende ese principio son la gente que se vuelve en piedra de tropiezo, y dice la Biblia: ay de aquellos. Hermano, dice que es necesario que vengan los tropiezos, más hay de aquellos por quienes vienen los tropiezos. Porque lo que pasa es que cuando la gente no comprende por qué Dios decide usarte, por qué Dios decide levantarte, si dices que tú no calificas, tú no tienes la edad, tú no tienes el estudio, tú no has estado en la misma sujeción y obediencia de otros bajo el concepto humano, tú no calificas. Y entonces cuando Dios te quiere usar en algo, muchas veces la gente se encarga de meter el pie y decir: no vas, no lo vas a hacer, no te doy permiso, no puedes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a veces no comprenden que cuando Dios se agrada,
Él decide, es su misericordia y es su gracia. Avanzo. Entonces es tan importante serle agradable que Él decidió revelar, dice la Biblia, a los niños cosas que no había dado ni a los sabios ni a los entendidos. Ay, hermano. Y cuando se refiere a los niños, hermano, se refiere a los más pequeños, es decir, a nosotros. Es a lo que se refiere. Hermano, yo hago como Pablo, aunque yo haya estudiado teología, yo me considero chiquitico. Es más, yo le he dicho a la gente de confianza, yo le he dicho, lo que yo les doy en el discipulado no tiene ni la 10ª parte de lo que a mí me enseñaron en teología. Lo que a mí me enseñaron en teología es tan pequeño, de verdad la gente se asombra y dice, hay que estudiar teología. Hermano, yo estudié toda la bendita teología y nada se compara con el conocimiento que Dios nos ha dado. Lo que yo explico desde el altar, hermano, está muy por encima de lo que enseña la teología, sin halagarme. Se lo digo para que usted tenga la confianza de que no se sienta nunca menos. Lo que Dios nos da es mucho mayor que lo que puede enseñar cualquier otro instituto. Y gloria a Dios por los institutos, pero los institutos y todo profesor de teología y todo el mundo debería de reconocer que hay alguien que sobrepasa todo entendimiento humano y que de Él es la sabiduría por encima de todo lo demás. Aleluya. El problema es que la gente, cuando de por sí tiene orgullo y le dan un título, no, hombre, de ahí se agarra. Yo sé más, ¿verdad? Pero el que de verdad es humilde delante de Dios te puede decir, como Pablo que decía que todo el conocimiento que él tenía lo tenía por basura. ¿Cómo? Pablo, que era un maestro de la ley, un fariseo de fariseos, estudiado a los pies de Gamaliel, más teólogo que todos los de los benditos institutos de esta ciudad y de cualquier país. Y decía, lo que estudié, todo lo que conocí, de pura letra, lo tengo como basura. Ese conocimiento no me sirvió delante del conocimiento de Cristo. Entonces eso es tan impactante, porque hoy la gente, hermano, nada más un título de papel y ya, hermano, y ya la gente, ¿por qué? Porque había algo en el corazón que es el orgullo, y de una vez el orgullo se agarra de lo que le den, hermano, de lo que le den. Así que voy a avanzar. De lo que le den de comer, ese es un demonio bien devorador. De lo que le den de comer, se lo echa. Entonces a Dios le agradó, y ahí utilizamos una vez la palabra agrado. Es tan importante serle agradable a Dios. En el caso de Samuel, a Dios le agradó darle una posición. Dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 10, verso 9: Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado para siempre Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 10, verso 9: Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti, para ponerte en el trono de Israel. Qué precioso es para mí eso, porque quiere decir que cuando Dios se agrada de alguien, te puede llevar a la posición que Él te quiera llevar. Dijimos anteriormente que te puede dar el conocimiento que Él te quiera dar, la revelación que Él te quiera dar, pero ahora estoy ministrando diciéndote que también nos puede dar la posición que Él nos quiera dar. Y ojo, esta posición no solo era una posición espiritual, sino que también era una posición político terrenal, porque Él era el rey. Quiere decir que Dios no solo nos pone en posiciones espirituales, también nos puede dar posiciones terrenales. Dice por eso el libro de Samuel, estableciendo una promesa, que Él del polvo y del muladar levantaría al pobre para hacerlo sentar con quienes, donde le iba a dar una silla. Dice, con los príncipes y con los sacerdotes. Quiere decir que Dios, cuando se agrada de alguien y levantarlo, le puede dar una posición con el que Él quiera ponerla. Bendito Jesús. Entonces eso es tan precioso, porque una vez más agradarle es tan importante y es tan precioso. Lo primero que hablamos no fue por revelación o no fue por posición. Lo primero que hablamos fue el tema de salvación, presentar una iglesia gloriosa delante de Él. Entendamos por qué es el primer objetivo. Nuestro primer objetivo no tiene que ser agradarle por una posición. Por eso me gusta mucho el cántico que dice: no por gloria ni por una bendición. A mí eso me recuerda y me gusta, porque siento que cada vez que lo cantamos, Dios me recuerda: acuérdate siempre, no te me vayas a confundir, no es por pan, no es por dinero, no es por comida, no es por reconocimiento, no es por nada. No es por nada de eso, es solamente agradarle a su presencia, hermano, porque usted y yo debemos de ser sinceros.
donde eso se nos puede querer olvidar y queremos a veces hacer cosas por alguna posición, por algún reconocimiento o algo, y hay que tener cuidado porque el detalle está en la intención del corazón. Como cuando tomamos la foto, hermano, yo tomo la foto con la plena intención de agarrar y subirla al grupo para que quienes no estuvieron presentes puedan gozarse y ver que hubo un servicio precioso, y quienes estuvimos podamos tener guardado el recuerdo de lo precioso que fue el servicio. Pero ahora explico esto, porque hermano, me ha pasado, quiero explicarle algo íntimo. Me ha pasado que hay fotos, imágenes, donde hemos tenido la iglesia muy llena, muy llena, muy llena, como las de la boda que se llenó también, y muchas veces hay cosas que he querido subir y he sentido de Dios que no las tengo que subir, porque no es para reconocimiento humano, no es para que digan, oye, la iglesia está creciendo, la iglesia está avanzando, se ve que hay un grupito nuevo. No es para eso. Entonces, ser dirigido por Dios y analizar cuál es la intención con la que tu corazón hace las cosas. ¿Para qué tú puedes tomarte una foto en tu trabajo, en la calle? ¿Para qué tú sales a comer con tu familia? Hermano, si yo salgo a comer, tengo que salir a comer porque yo quiero compartir en familia, y si puedo tener una foto de recuerdo, bien. Pero ¿qué hace la gente hoy en día? Depende de qué hay en el corazón, porque hoy se puede evidenciar cómo muchas personas publican los alimentos en grandes restaurantes con la finalidad de decir, mira dónde estoy en un lugar caro, en un lugar de prestigio. Entonces, si la finalidad de ir al restaurante era disfrutar en familia, ¿qué necesidad hay? Entonces, hermano, hay cosas que es mejor callárselas, hay cosas que es mejor dejarlas. ¿Sabe por qué? Yo he sido testigo de que hay gente que se lastima mucho con esas cosas. ¿Por qué? Porque a veces lo suelto, no lo suelto, ay Dios. A veces lo viví en un lugar, déjeme contárselo. Es que ya hubo alguien que me mandó un mensaje privado y me dijo, ya no hables más de lo que pasa en otros lados, ni hables de ningún siervo aunque tenga fallas, ya no digas nada. Pero es que yo tengo que predicar para que esas cosas no las hagamos, porque si no las hacemos. Entonces, ¿qué pasó? La gente sube unas fotos, los ministros de Dios, directores de esa iglesia en Pampas, que es uno de los restaurantes también más costositos, suben una foto en Pampas. ¿Y qué ocurre? Que tienen gente dentro de su pueblo que no tiene comida, pero ellos están en Pampas. ¿Y qué pasa? La oveja se lastima porque dice, no me pueden dar a mí un plato de comida, pero sí se pueden gastar 3, 5, 10 veces más en el restaurante. Entonces uno a veces tiene acciones que lastiman, y ojo, el víctima. Pero nosotros debemos tener cuidado, porque eso tampoco quiere decir que no vamos a compartir nunca nada. Hay que compartir el gozo de que Dios nos ha bendecido, hermano. Si aquí llega una mega bendición, yo siempre le digo a Dios, ¿lo subo o no lo subo? La otra vez, hermano, la pastora Gualberta en el cumpleaños trajo una canasta gigante de frutas, creo que fue ella, si no me equivoco. Y yo le tomé foto, dije, wow, esto está impecable. Y no sentí de Dios subir la foto para ningún lado. Y ahí la dejé de recuerdo. Porque uno no tiene necesidad. Ahora, si siente que usted lo puede hacer, hágalo. Yo no estoy diciendo que no se pueda. Estoy queriendo decir que examinemos qué es agradable delante de Dios, porque el objetivo es agradarle a Él. Yo sé que uno a veces hace las cosas inocentes, no todo el mundo lo hace con maldad, de presumir, pero estoy dando ejemplos. Quiere decir que debemos tener cuidado, porque el objetivo es agradar al Señor. Y tenemos que preguntar, dice la Biblia, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para Dios o para quién? ¿A quién estoy buscando agradar? ¿A quién le quiero mostrar? ¿A quién le quiero presumir? ¿A quién le quiero? No sé, estoy dando ejemplo. Es decir, que es necesario preguntarnos estas cosas con humildad. Y si llega a la conclusión y se da cuenta, aunque el corazón es engañoso, pero si usted de verdad se da cuenta que lo está haciendo de una manera correcta, adelante, hágalo. Dice la Biblia, verso Primera de Reyes, capítulo 3, verso 7. Ya dijimos primero en el tema de salvación, presentarlo como una iglesia gloriosa, darle revelación a aquellos que le agradan y que no nos quedemos muertos en el desierto. Tercero, hablamos de que a los que le agradan también les da posición. Y ahora también te quiero decir que hay peticiones que le agradan a Dios. Dice Primera de Reyes, capítulo 3, verso 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Está hablando Salomón. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo.
porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Es una pregunta, y dice el verso: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Es decir, que hay peticiones que son agradables delante de Dios, porque sabe que tenía esa petición. Salomón estaba reconociendo quién lo había puesto ahí, estaba reconociendo su condición, que él solo era un muchacho joven a quien Dios le había placido ponerlo ahí, y que el pueblo era grande, y le dice: Señor, yo no sé ni entrar ni salir, este es un pueblo que ni puedo contar, yo necesito tú me hagas ser entendido y poder juzgar las cosas. Entonces hay peticiones que agradan a Dios, y hermano, yo creo fielmente, usando o creyendo este versículo, que cuando uno tiene peticiones en las que uno es sincero, de verdad son peticiones que agradan a Dios. Cuando uno es honesto, lo hemos dicho, Dios no espera que uno mienta y que uno diga: Señor, yo soy fuerte en ti, yo me hago fuerte, y yo, la verdad, Señor, no es esa. La verdad es que yo sé que tú me das la fuerza, pero es porque yo soy débil. Yo me siento débil, me siento muchas veces fracasado, siento que no lo puedo alcanzar, se me acaban las fuerzas a cada rato. Digo como Pablo: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciéndolo. Me propongo hacer una cosa y no la termino. Y cuando uno confiesa delante de Dios lo que de verdad uno está haciendo, a Dios le agrada que uno sea honesto. A Dios le agrada. Es tanto así que usted y yo ya estudiamos cuando habló el fariseo y el publicano. ¿Cómo fue así? Publicano, sí. Cuando uno decía y alardeaba: yo doy diezmo, y yo esto, y yo aquello, y yo ayuno. Y el otro solo fue sincero, y desde ese momento se fue a su casa justificado. Quiere decir que si queremos hablar de serle agradable, tenemos que hablar de oraciones honestas y sinceras delante de Dios, y hasta tener cuidado con cómo adoramos. Porque si usted y yo estamos cantando y vemos que lo que estamos diciendo es mentira, hermano, mejor dejemos que el que está cantando sigue cantando, y esa partecita yo me la callo, y hasta me atrevo a pedirle perdón: Señor, perdón, porque eso yo no lo hago. Como cuando cantaba ahorita, ¿cómo era lo que cantaba la hermana Arbelizo ahorita? Déjeme acordarme, ¿cómo decía, hermana? Acuérdese. La voy a poner nerviosa. Temprano yo te buscaré. Si era esa, ¿verdad? Entonces, si yo oigo que la hermana está cantando: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, y yo sé que yo no oro ni de noche, ni de madrugada, ni a ninguna hora, mejor yo la dejo que ella siga cantando, y yo digo: amén, qué bonito está, Señor, ayúdame a orar en la madrugada. ¿Por qué? Porque si no, mi adoración no va a ser agradable delante de Dios, porque Dios va a decir: ¿cómo que de madrugada? Si tú no oras ni de noche, ni en la tarde, ni en el trabajo, ni cuando comes a su nombre. Así que bendito Jesús. Entonces, hasta en esta área debemos tener cuidado. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 3: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahí explico, eso es Primera de Timoteo 2, 1 al 3. El Señor está exhortando a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Repetimos: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. La eminencia representa un alto cargo, los que tienen un alto cargo. Dice: para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y dice que eso, estar haciendo Timoteo, quiere decir que cuando hablamos de agradar, bueno, pero también debemos entender que hay muchas más cosas que también le agradan a Dios. Entre estas cosas, el hacer oraciones honestas y el poder orar por otros. ¿Sabe por qué? Le doy uno de los por qué que yo entiendo. Tal vez hay muchos más que yo no imagino en esta hora, pero uno de los por qué que yo entiendo es porque cuando alguien, teniendo una necesidad o una situación, ora por otro, está haciendo lo que hizo Cristo, poniéndose en lugar de otro, y a eso a Dios le trae agrado. Es tanto así que le trae agrado que cuando habla de Cristo suena esa voz en el cielo que dice: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué es complacencia? Utiliza la misma palabra original, similar a la palabra agradarle, que la utilizamos ahorita,
¿Por qué? Porque cuando Cristo ve, o cuando el Padre ve, perdón, que usted y yo hacemos similar a lo que hizo Cristo, Cristo puso su vida en lugar de la de los demás, y uno pone la oración por otros en lugar de estar todo el bendito día quejándome de mi situación, de mi padecimiento, de lo que yo quiero, y Señor, es que yo quiero, es que yo quiero, es que yo quiero, y en vez de poner el yo quiero, decido que se haga la voluntad de Dios, que es orar también por otro. El Señor el Padre está viendo a un ejemplo de Cristo en nosotros. Y dice la Biblia que nosotros estamos siendo moldeados a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Es Cristo. Quiere decir que si queremos ser más como Cristo, una de las cosas que tenemos que hacer es muchas veces poner a los demás antes que nuestras propias cosas y peticiones. Eso es impactante. Eso es impactante. Ok. Entonces quiere decir que hay peticiones que le agradan a Dios. David dice que se agradó de él. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 22 verso 7. Uy, está larga la lectura, pero la voy a leer. En mi angustia invoqué a Jehová. 2 de Samuel capítulo 22 verso 7 al 25. Clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, y se estremecieron porque se indignó él. Humo salió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió. Wow, dice que descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes, porque el resplandor de su presencia se encendieron carbones, por el carbón de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la represión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró del poderoso enemigo, de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Mire qué verdad, él lo dice, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó a lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Eso a mí me impacta, hermano, oiga bien, porque hay una historia antes. Dice que Dios desciende de los cielos, dice que cabalgó de alguna manera sobre las nubes, dice que tronó, dice que el agua retrocedió, que hasta los cimientos del cielo fueron conmovidos. Es impresionante toda la descripción de lo que Dios hizo a favor de su Hijo, y concluye diciendo, porque se agradó de mí. Eso a mí me sacude, porque quiere decir que cuando Dios se agrada de alguien, mueve y hace tremendas cosas a favor de sus hijos, solo porque Dios se había agradado de él. Y dice, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó a lugar espacioso. Jehová me ha premiado conforme. Ahí va lo que quiero explicar. Déjeme retrocedo el audio y explico. Y a ver, listo. La pregunta sería, ¿qué hizo él para que Dios se agradara y descendiera de los cielos, moviera las aguas, que los cimientos de la tierra quedaran descubiertos, tronara en el cielo, se encendieran carbones, sonaran los truenos? ¿Qué fue lo que hizo para agradar a Dios de esta manera? ¿Qué tengo que hacer para que agrade a Dios yo de esta manera, como lo agradó su siervo? Y comienza a decir el siervo de Dios, me libró porque se agradó de mí, Jehová me ha premiado. Y ahí comienza a decir, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente antes de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me ha guardado de mi maldad.
por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Qué impresionante, porque está diciendo que como él caminaba bien con Dios, él guardaba los decretos, él era recto delante de Dios, caminaba en justicia, eso a Dios le agradó. Y por eso, cuando se quisieron meter en contra del que para Dios era recto, de que el que para Dios había guardado los estatutos, Dios movió y hizo lo que tuvo que hacer a favor de él. Ahora, entendemos que en este tiempo hay una profecía dada para la iglesia y entendemos que la Biblia dice que el mundo nos va a aborrecer, que nos van a entregar unos con otros, que algunos, si es posible, nos matarían, algunos, no sé a quiénes vayan a matar, pero ahorita han matado a muchos misioneros y a muchos hijos de Dios. Entonces entendemos la profecía, al igual que lo vivieron Pablo y los discípulos. Muchos Dios ha permitido que sí sean tocados, sean arrastrados, sean golpeados, sean asesinados. Sin embargo, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y por eso la Biblia describe que la sangre de los santos reclama justicia delante de Dios. Y el día que Dios vierta esa copa de juicio, de ira, por todo lo más terrible sobre esta tierra. Porque si en aquel tiempo todo esto pasó por causa de un justo, estamos hablando de que en estos años se ha matado a demasiada gente que ha sido justificada por Cristo. Así que va a ser algo terrible lo que va a acontecer sobre la tierra, impresionante. Así que agradarle a Dios trae el que Dios pelee por ti. Otro fundamento es que dar lo mejor, hay que dar lo mejor para agradar a Dios. Malaquías capítulo 1, verso 8 al 10. Ya lo leímos y lo estudiamos en estos días. Dice: cuando ofreciste el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreciste el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Es decir, aceptable, agradable. Dice Jehová de los ejércitos: ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle? Mire la pregunta: ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Repito, ¿por qué ese pueblo en Malaquías no era agradable delante de Dios, ni la ofrenda era agradable? Para que entendamos el principio que ya yo lo he explicado acá. Porque el pueblo no le ofrecía a Dios lo mejor, sino que le ofrecía el animal ciego, el animal defectuoso. Como quien dice por ahí: saco la ofrenda, tengo un billete roto, arrugado, dañado, y tengo uno muy bueno. No, pues en la tienda no me van a aceptar, mientras que aquí, ¿quién me va a decir qué? Tiro el billete más malo, ¿quién me va a decir qué? Estoy dando ejemplos solamente porque cuando es lo único que tenemos, bendito Dios. Pero estoy queriendo decir que a veces cuando tenemos para escoger, nosotros a veces damos lo más dañado. Y ese fue el problema por lo cual no le fue agradable ni aceptable delante de Dios la ofrenda de Malaquías. Entonces dejo esto muy claro para que una vez más, buscando la manera de ser agradable delante de Dios, pueda entender que tengo que darle a Dios lo mejor. ¿Qué hacemos? Bueno, me toca cantar, ya usted lo sabe. Intento ensayar, claro que a veces, aunque en el ensayo me salió bien y a la mera hora no me sale bien, pero Dios sabe que yo ensayé y me forcé y busqué, porque yo quería darle lo mejor. Solo Dios sabe, hermano, cuántas horas dedican estas hermanas a buscar esas alabanzas, porque yo lo he visto. Yo soy testigo de mi esposa, ver a mi esposa 3, 4 de la mañana oyendo y oyendo alabanza. A veces cuando yo abro YouTube y me pongo a buscar pistas, todas ya me salen en rojito, que ya todas las vio ella. Ya la vio, porque se la pasa buscando y buscando las pistas. Dios sabe ese esfuerzo, y cuando uno procura darle lo mejor a Él,
entonces Dios lo puede recibir como algo agradable. Cuando uno no le está dando lo defectuoso, lo dañado, el cojo, el ciego, el animalito más dañado. ¿Sabe qué, pastor? Acabo de sembrar y me nacieron 2 sandías. Lo que no le voy a decir es la que traje a la iglesia es la más dañada y la buena me la quedó. No, porque eso no es agradable delante de Dios. Estoy dando solo un ejemplo. Quiere decir que cuando uno sacaba en aquel tiempo Antiguo Testamento, y también lo hacemos ahora, sacamos las primicias, uno dice la Biblia que era lo mejor de los primeros frutos. Entonces, entre todo el primer fruto, yo buscaba lo mejor, busco lo mejor, y lo mejor es lo que le voy a dar al Señor. ¿Qué puede ser lo mejor? La que está menos dañada, lo que está más grande, lo que está mejor, en mejor condición. Entonces, estoy dando ejemplos de que también para hacerle agradable es importante darle lo mejor a Dios. Entonces yo doy un ejemplo. La gente, cuando le quiere echar ánimo a sus equipos de fútbol allá en el mundo, la gente le da con todas las ganas, la gente grita y hace fiesta. Pero en la iglesia uno a veces no le da lo mejor de nosotros, uno no le echa todas las ganas, uno está casi que cansado del camino. ¿Por qué? Porque a veces uno no le da lo mejor. Y repito, si no doy lo mejor, corro el riesgo de que delante de Dios no sea agradable ni sea aceptable. Entonces, ¿qué hay que hacer? La gente muchas veces, tal vez los de allá afuera, no sé, pero tal vez los de allá afuera, no todos se admiran. Hay gente que sí se admira y dice, wow, con qué pasión cantan, con qué pasión sienten lo que cantan. Pero hay otros que dicen, qué raro cómo se entregan a cantar y qué raro eso. A ellos se les hace raro, pero usted y yo entendemos que le estamos dando lo mejor a Dios. Todo mi corazón y mi vida en el altar, espíritu, alma y cuerpo delante de Dios. Entonces por eso nos entrega con todas las fuerzas. Y claro, hermano, cualquiera diría, como hacen los cantantes profesionales, dale más volumen al micrófono para que tengas que forzar menos la voz y no le eches tantas ganas, y así no se te desgaste la voz y se te oiga bien. Pero aquí no, aquí yo al mío le bajo, lo dejo menos que el otro para poder soltar más la garganta sin que suene tan fuerte, porque mi idea es poder expresarme completo, no tener que expresarme a medias, ni tener que reservar una parte de la garganta, porque yo tengo que trabajar, no, toda mi garganta es de Cristo, y si mañana me voy a trabajar sin voz, pues gloria sea a Dios, pero ya sé, y me pregunta el jefe, ¿dónde la dejaste? La dejé en el altar, bendito Dios. Así que eso es precioso, hermano, porque esa es la idea de lo que hacemos para Dios, en todas las áreas, darle lo mejor. Aún tengo algunos fundamentos y nos vamos. Créame que aunque sentimos que Dios, mire, Dios ha sido bueno con el tiempo en esta noche, y Dios siempre es bueno, porque nos ha rendido el tiempo. Todavía son 9 en punto, ya yo estoy terminando, y realmente yo sentí que adoramos bastante, que tuvimos especial, que llevo bastante rato de prédica y todavía estamos a muy buena hora, amén. Así que el Salmo 119, verso 108, Salmo 119 en el verso 108, Salmo 119 en su verso 108 dice: te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. En oración él estaba rogando ser agradable. ¿Sabe una de las cosas que tenemos que hacer? Orar al Señor y decirle: Señor, ayúdame a hacerte agradable, moldéame, enséñame cuál es el secreto, cuál es la manera en la que yo te puedo agradar. Él decía: te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. ¿A qué se refería? A la alabanza. Cuando habla de sacrificios voluntarios, no decía sacrificios voluntarios de bueyes o de carneros, está hablando de sacrificios voluntarios de mi boca, es decir, palabras y labios que confiesan su nombre. Entonces, que le fueran agradables, y una manera de serle agradable es que lo que se está confesando, dijimos ahorita, de verdad lo vivamos y sea una verdad y que no sea una mentira. Porque si él decía: Señor, tú eres lo más hermoso para mí, Dios iba a decir: no, si yo te oí diciendo que lo más hermoso era tu esposa o tu esposo. Es un ejemplo que estoy dando, solo por dar ejemplo. Es decir, que él decía que te fueran agradables mis sacrificios. Y dice Proverbio 11:20, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son. Que seamos perfectos.
es que el Señor todas nuestras imperfecciones, Él las perdona por el sacrificio y la sangre derramada en la cruz, y delante del Padre podemos ser vistos como rectos cuando realmente no somos rectos, pero hay una sangre que nos ha limpiado y que nos ha cubierto. Aleluya. Entonces, los perfectos de camino, y debemos procurar caminar bien delante de Dios, esos son agradables. Dice Proverbios capítulo 21, verso 3: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Repito, Proverbios 21:3: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Quiere decir, ya lo hemos dicho, que en aquel tiempo la gente hacía injusticia, la gente no llegaba a juicio, dejaba que todo lo malo, robaste, mataste. No a todos los apedreaban, había unos que por conveniencia los dejaban ir. Entonces luego decían, bueno, yo pequé, ¿qué hago? Si he sido injusto, sacrifico un animalito y ya, que gratis era eso. Entonces Dios estaba diciendo que más agradable le era que ellos caminaran en justicia y quisieran juicio, quisieran lo recto delante de Él. Para Él eso era más agradable. Así que para Dios es agradable, más que el venir como hace la gente, luego para pagar la promesa se van arrodillados caminando 20 calles, no sé cuántas calles para pagar una promesa, pensando que el sacrificio va a ser más agradable que la mala vida que ellos están llevando. El detalle está que ellos decidan caminar rectos delante de Dios. Ese es el detalle. No es por sacrificio. ¿De qué le sirve a la gente romperse las rodillas si su vida es una vida de mentira y de injusticia? A su nombre. Romanos capítulo 12, últimos dos versículos bíblicos, Romanos 12 y luego Romanos 15. Romanos 12, capítulo 1 al verso 2. Bendito Jesús. Fuera distracción. No quiero. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Utiliza dos veces la palabra agradable para describir la voluntad de Dios, que es agradable, pero también en el verso 1 dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mire, un sacrificio que está vivo y que es santo, que es limpio, es agradable a Dios. Entonces, no presentamos un sacrificio que ya esté muerto. Presentamos un sacrificio vivo, el creyente que está vivificado y renovado por el poder del Espíritu Santo. Y este sacrificio debe ser en santidad, dice santo, para que entonces sea agradable a Dios. Y eso es nuestro culto racional. Así que entendamos eso. Dice Romanos 15, verso 15. Mire, Romanos 15, 15 al 16 y terminamos. Romanos 15, 15, 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Qué precioso. Este ministerio que le fue encomendado a Pablo, escribiendo él la carta a los romanos, dice que había un propósito en la predicación a los gentiles, que ellos fueran agradables a Dios. Porque antes todo gentil, pueblo pagano, pueblo que no era judío, era desagradable delante de Dios, tan desagradable que le tenía dada la orden a los judíos de un trato especial para los extranjeros. Que bendito Dios hablaba también de dar alimento y recibir a los extranjeros, pero hermanos, no se podían juntar, no era lo correcto. Ahí hablamos del yugo desigual. Siempre bíblicamente, casi en todos los casos, que un hombre de Dios decidió tomar por mujer a una extranjera, eso no terminó bien. En muchos de los casos, cuando usted lee a los siervos de Dios, se da cuenta que los dioses a los que esas mujeres adoraban
terminaron haciendo que el judío que se casó con ella terminara en algún momento fallándole a Dios, adorando al mismo Dios pagano también. Entonces hay que tener cuidado, pero Dios había decidido que los gentiles le fueran una ofrenda agradable. Pero ¿cómo le iban a hacer una ofrenda agradable? Necesitamos y necesitamos ser santificados por el Espíritu Santo. Y qué precioso terminé porque dio la clave. La clave es ser santificados por el Espíritu Santo. Hermanos, si queremos serle agradable a Dios, una de las cosas que debemos procurar es vivir limpias, santamente, limpiados de tanta contaminación, inmundicia, que nuestra vestidura esté blanca, que no hayan arrugas, que no hayan manchas, y que lo que hagamos entonces, una vez que hemos sido limpiados, que lo que hagamos para Dios sea sincero y sea honesto, sea oración, sea adoración, sea lo que sea que hagamos para Dios, para que entonces delante de Él sea agradable, y termine usando el título y podamos agradarle a Él. Amén.